Bueno, tenemos la primera parte que vimos los otros días, fueron las consideraciones que traían los cardenales, las tres consideraciones, el preámbulo sobre lo relativo a la misa normativa y cómo el Novus Ordo Missae en verdad era la misa normativa, era la misma carne que tenía otro pan, en vez de ser escalope era milanesa, pero era la misma realidad. Lo que trae la definición de la misa en la Constitución, cómo se la definía, la división, los nombres y los fines de la misa. Dejando entonces para ver la esencia, los elementos del sacrificio y un juicio moral sobre la reforma. Bueno, tienen las consideraciones, recordarán cómo los cardenales afirmaban: se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue formulada por la 22ª sesión del Concilio de Trento. Dicho sea de paso, la hojita de Stat Veritas, aquí lo tenemos al gran artífice, el escaneado está mal, dice la 20ª, es la 22ª del Concilio de Trento, por eso yo lo remarco aquí. Hay unas pequeñas ratas en ese escaneado, yo le fui tomando nota para después que lo puedas purgar, corregir. Las razones pastorales atribuidas para justificar una ruptura tan grave, aunque pudieran tener valor ante las razones doctrinales, aunque no parecen suficientes, dicen los cardenales, y entonces se pide con filial confianza su abrogación al legislador y que no se nos suprima la posibilidad de seguir recurriendo al íntegro y fecundo misal romano de San Pío V. Bien, consideraciones, preámbulo, lo que era la misa normativa del año 67, lo que es el Novus Ordo del año 69. La normativa, elaborada por la Comisión para la Aplicación de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia, fue rechazada, habíamos dicho, por la votación del Sínodo, ya que se pretende hacer tabla rasa de toda la teología de la misa. En pocas palabras, se acerca a la teología protestante que destruyó el sacrificio de la misa. Insisto, las comillas son citas literales extraídas del breve examen. El Novus Ordo lo resumimos diciendo que la misa normativa, aunque rechazada ya sustancialmente por el Sínodo Episcopal, hoy es nuevamente propuesta e impuesta como Novus Ordo Missae, sin haber sido sometida nunca al juicio colegial de las conferencias episcopales. Y ahí recordábamos cómo tanto hinchaban con la colegialidad, la gloriosa colegialidad de los papas en unión con el romano pontificio, una iglesia colegiada, gobernada de esa manera. Bueno, cuando vieron que esa colegialidad bochó la misa normativa, ahí se olvidaron de la colegialidad porque el Novus Ordo tenía que pasar. Ahí está entonces cómo juegan con la medida según sus deseos. Tanto el Novus Ordo como la misa normativa en muchos puntos se ha redactado para contentar a los protestantes más modernistas. Así empezaba el preámbulo. Cuando lleguemos a la conclusión del estudio, vamos a ver que por todas las razones cae de maduro. Porque acá todo el punto está en presentar lo que después se quiere justificar. El desafío es, ¿será que los cardenales van a poder probar esto que acusan? Bueno, por supuesto y sobradamente. Lo que tocaba la definición de la misa, tal como estaba en la Constitución, la cena del Señor o misa es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Ahí encuentran unos corchetes con la letra A. Seguimos. De ahí que sea eminentemente válida, cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo,
Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Corchetes B. Abajo, en los problemas, lo que hicimos fue dividir esta gran definición, primera parte y segunda parte. Primera parte, letra A, todo esto no implica ni presencia real, ni realidad del sacrificio, ni el carácter sacramental del sacerdote que consagra, mero presidente, ni el valor intrínseco del sacrificio eucarístico independientemente de la presencia de la asamblea. El punto B induce a pensar que esta presencia espiritual de Cristo es cualitativamente homogénea, salvo en la intensidad, a la presencia sustancial propia del sacramento de la Eucaristía. Claro que se insiste tanto en la misa con esta presencia de Cristo en donde 2 o más hay reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, que van a aprovechar esta frase extraída del Evangelio de San Mateo, como la tienen ahí, para empezar a juguetear con variantes: misa con pueblo, misa sin pueblo, misa sin pueblo pero con monaguillo o sin monaguillo. Y de ahí en más, como vamos a ver, lo que se debe ir haciendo: si se da la bendición, si no se da la bendición, si se da la bendición, si no hay pueblo, y si hay acólito, y se amerita o se no amerita. Toda esta distinción totalmente tirada de los pelos pasa a ser ahora uno de los elementos evidentes por los cuales el celebrante va a tener que empezar a modificar sus usos y costumbres si hay o no hay gente. División. Párrafo 8. En el 7 era la definición, la división en el 8. La bipartición, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, para ser instruidos y alimentados respectivamente. Esa famosa división que trae Lutero cuando genera la Reforma: el pueblo debe conocer más las Escrituras sagradas. Entonces, la liturgia deberá comportar un elemento capital, como es la palabra de Dios, liturgia de la palabra. Y la liturgia de la Eucaristía, la presencia de Cristo, espiritual. Muy bien, allá los luteranos. Pero eso pasó a la división hoy, que ya no es más liturgia de los fieles y de los catecúmenos, donde estaba la instrucción y el sacrificio, sino que pasó a llamarse ahora la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Esto, dicen los cardenales, supone una asimilación de las 2 partes de la liturgia como si se trataran de 2 signos de idéntico valor simbólico. Asimilación que es absolutamente ilegítima. Ahí era muy claro: la misa de los catecúmenos ya está rotulada, la misa de los fieles. Y los catecúmenos se quedaban con la instrucción y se iban en la antigüedad. Y la misa de los fieles, ¿qué? Para ello, para ofrecer, unirse a la inmolación y recibir a nuestro Señor. Misa de los fieles, con su profundidad. Misa de los catecúmenos, instrucción. Epístola, evangelio y sermón. Autores inspirados, nuestro Señor y la Iglesia. Pero esto, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, están en paralelo. Por eso los cardenales la denuncian de esta manera. Asimilación que es absolutamente ilegítima. Los nombres múltiples, ponemos, han hecho hincapié de modo obsesivo en la cena y en la memoria que se realiza en ella, y no en la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Los fines, terminando ya nuestra primera página del cuadro: último, próximo e inmanente. El fin último, ¿en qué consiste? Que el sacrificio sea de alabanza a la Santísima Trinidad. En el Novus Ordo Missae ha desaparecido la Santísima Trinidad de los 3 lugares de la misa de una manera muy sospechosa.
Si ustedes hacen memoria, decíamos, bueno, tenemos en el ofertorio Suscipe Sancta Trinitas. Cuando termina la misa, Placia Tibi Sancta Trinitas. Y en los domingos el prefacio de Santísima Trinidad. Claro, pero hablar de la Santísima Trinidad pone una piedra de tropiezo en todo un movimiento ecuménico donde habrá alguno que cree en el Padre, otro que cree en el Hijo. El que cree en el Hijo como criatura y no como Hijo de Dios. Del Espíritu Santo podemos llegar a hablar, que procede del Padre del Hijo, no, que procede del Padre. Hablar de la Santísima Trinidad a secas es un antiecumenismo, porque ya dividimos las aguas. Entonces, saquemos. Todos creemos en la Santísima Trinidad, ¿no? Sí, claro. Y entonces, es evidente. ¿Alguien la niega? No. Bueno, ¿hace falta? Bueno, podemos quitarla, pero creemos. Bueno, la quitamos, no hay problema. Es decir, voló del ofertorio la mención explícita, la oración para ella. Después del sacrificio, ¿le habrá agradado a la Santísima Trinidad? ¿Cómo no le va a agradar a la Santísima? Sí, está contentísima. Volemos a la Placia Tibi y quedó la mención explícita, una dedicación exclusiva el domingo de la Santísima Trinidad. Y después la Santísima Trinidad, obviamente que existe, pero la misa se vio desnudada de las oraciones que se dirigían exclusivamente a ella. El término del culto. Pues después teníamos como fin próximo el sacrificio propiciatorio, marcaban los cardenales. La misa realiza la remisión de los pecados, tanto por los vivos como por los difuntos. Es decir, el fin último, ¿a quién toca? A Dios. El fin próximo, la remisión de los pecados, porque la misa es la prolongación de la cruz. Mejor aún, la misa es la renovación del único sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio para la remisión de los pecados, de los vivos como de los difuntos. El nuevo ordo hace hincapié sobre el alimento y la santificación de los miembros de los asistentes. Esa visión trascendente, como decíamos que la cruz de Cristo rompe el tiempo y penetra en la eternidad con el crucero mayor, como decía en el ofertorio, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, fin propiciatorio, por los fieles cristianos presentes, por los vivos y por los difuntos, para que a mí y a ellos les sea provecho para la salvación eterna. Entraban los vivos, los difuntos, el problema de la ausencia del alejamiento de Dios como es el pecado, nada. El ofertorio es alimento espiritual, santificación de los presentes. Por fin, el llamado inmanere, diríamos, lo que permanece, lo que es parte de, lo que hace a la esencia, es esencial al sacrificio que sea agradable a Dios. Podemos hacer un sacrificio de alabanza a Dios, que tenga una finalidad, nosotros le ponemos propiciatoria, pero si en sí no le es agradable a Dios, pues ese sacrificio no es propiamente meritorio. Que Dios lo acepte como sacrificio. Por el pecado original ningún sacrificio podía ser aceptable a Dios. El único sacrificio que puede y debe ser aceptable es el de Cristo. Pero en el Novus Ordo se altera la ofrenda degradándola. La hace consistir en una especie de intercambio entre Dios y el hombre. El hombre pone el pan y el vino, y Dios lo cambia en pan de vida y pone una bebida espiritual, y da una bebida espiritual. El mismo equívoco que en la definición: presencia espiritual de Cristo entre los suyos. Asimismo, la supresión de las dos oraciones, síntesis de la redención, Deus que humane substantiae y el Oferimus tibi Domine. Es decir, si hubiese bastado el sacrificio de un hombre, Cristo no se hubiese encarnado. No bastó el de ninguno, el de Caín, el inocente como vimos,
ni el de Melquisedec, el de Abraham, los becerros, los toros, todos los becerros, toda la sangre esparcida, dice San Pablo, ninguno. Tenía que venir Cristo para tener valor de Dios y sufrir como hombre, porque como Dios no podía sufrir. Pareciera ser que en verdad Dios, con que seamos buenitos y le demos lo que hemos cosechado, sembrado no, pero cosechado al fin, ya estaría subsanado. Y eso es lo que se aparta de la teología católica de la misa. Eso es lo que se aparta de la doctrina de la salvación. Diríamos, eso no es católico. Así de simple. Vamos entonces ahora a la página 2. Y ahí sí, siguiendo el mismo estilo, para que no sea algo puramente pasivo, y que el Padre nos dijo cosas muy interesantes, pero nos engatusó, porque en verdad los cardenales no decían lo que decían, sino que los cardenales decían otra cosa. Eran mucho más benignos, pero hay un manual por el cual se filtró y lo utilizaron de base. Siguiendo entonces la esencia del sacrificio, si ustedes tienen el texto, hay una pequeña divergencia de traducciones, pero algunos términos nomás, pero la idea es exacta, en el que se plantea y se dice lo siguiente: la esencia del sacrificio. Pasemos a considerar la esencia del sacrificio. El misterio de la cruz ya no está expresado explícitamente, sino en forma algo oscura, con palabras falseadas que no pueden ser percibidas por el pueblo. Y aquí, ¿por qué causa? Hay que prestar siempre atención, porque muchas veces por defender podemos cometer errores. Nuestro celo apostólico puede ser de tal naturaleza que, diciendo verdades, a veces exageramos. Y por la exageración, la otra persona dice: estos están totalmente chiflados, están loquísimos. Yo no me olvido más, en X circunstancia, con X personas, fui invitado a una cena en donde pululaban abogados. Está muy bien, pero... Y bueno, salió el tema de la misa, como era previsible. Mamá, yo no podía a veces creer, había tales afirmaciones que eran tan desopilantes, porque eran tan extremistas, que Monseñor Lefebvre era un liberal o era un modernista, porque que yo escuchaba, atemperaba algunas frases y decía, claro, ¿dónde va a estar si no la respuesta de que mucha gente no venga? Porque encuentra algunos fieles que más que acercar espantan, más allá de su buenísima intención y buena voluntad, porque afirman cosas que ni siquiera Ottaviano Ibache afirmaba. Por eso, fíjense lo que dice: el misterio de la cruz ya no está expresado explícitamente. Afirmar que a secas no está expresado, uno vendría con el mismo Ottaviano y decir, en parte sí. Entonces, no explícitamente, pero implícitamente se puede encontrar un vestigio. Y sí. Por eso, el justo medio, el equilibrio en estas afirmaciones, siguiendo el texto de los cardenales. En primer lugar, significación de la plegaria eucarística. Segundo lugar, el sacrificio eucarístico y la presencia real de Cristo. En tercer lugar, la función del altar en la Santa Misa, en la Nueva Misa, en la Misa, y las fórmulas consecratorias.
Sí, si les pediría eso, sí, si son tan amables de apagar los teléfonos. Bueno, en primer lugar, la significación de la plegaria eucarística. El sentido que se atribuye en el Novus Ordo a la así llamada plegaria eucarística es este: para que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las grandezas de Dios y en la oblación del sacrificio. Pero uno pregunta, ¿de qué sacrificio se trata? ¿Quién es el que ofrece? A estos interrogantes no se da ninguna respuesta. La definición de la plegaria eucarística dada en la misma instrucción es la siguiente: ahora se inicia el centro y culmen de toda la celebración, a saber, la misma plegaria eucarística, o sea, la plegaria de acción de gracias y de santificación. Por consiguiente, se ponen los efectos en lugar de las causas, de las que nada se dice en el texto. Nada reemplaza a la mención acerca del fin de la oblación, que antes estaba explícita en la antigua plegaria Suscipe Sancte Pater, es decir, Cristo que se inmola. Quedó totalmente diluido. En verdad, el cambio de la formulación revela también un cambio de doctrina. En segundo lugar, el sacrificio eucarístico y la presencia real de Cristo. Ponemos en el cuadro: perdió la presencia real su lugar verdaderamente central. La propia palabra transustanciación ya no figura ni una sola vez en la Constitución. Y esto lo vamos a justificar por estas 12 cosas que traen los cardenales. Solo se hace mención, a saber, la única cita al pie sacada del Concilio de Trento, de la presencia real, en cuanto a nutrición. Pero no se señala nunca la presencia real y permanente del cuerpo y sangre de Cristo junto con su alma y divinidad que se da bajo las especies luego de la transustanciación. Más aún, la misma palabra transustanciación se ignora completamente. Además, la razón de por qué se suprime la invocación a la tercera persona de la Santísima Trinidad, Veni Sanctificator, por la cual se imploraba al Espíritu Santo que descendiera sobre las oblatas preparadas para obrar el milagro de la presencia divina, como antes en el seno de la Santísima Virgen, que es objetivamente la misma. Vale decir, pertenece al mismo tiempo de silencio y negación tácita, más aún a la continua cadena de negaciones sobre la presencia real. Acuérdense que esta oración Veni Sancte Spiritus, Veni Sanctificator, es cuando el sacerdote, después de ofrecer el cáliz, hace lo que llama una epíclesis, una invocación al Espíritu Santo, y ahí bendice las oblatas. Entonces está todo fundado en una analogía. Así como el Espíritu Santo preparó el seno de María Santísima, preservándola del pecado original, así el Espíritu Santo da la última forma a la materia para poder recibir a nuestro Señor, la forma. Y así como de las palabras de María Santísima, Fiat voluntas tua, ecce ancilla Domini, así de ese fiat el Espíritu Santo obra el milagro, así por las palabras del sacerdote en la consagración, el Espíritu Santo obra el milagro de esa materia preparada. Es decir, hay una analogía muy fuerte entre esta oración, que es una invocación al Espíritu Santo, que disponga la materia para recibir a Cristo, como la Anunciación. Y es justamente el problema de la nueva misa, que el Espíritu Santo y esta oración voló. Todo está por sobreentendido. No lo van a negar explícitamente, lo van a creer, pero lo hacen volar. Y entonces, fácilmente, para el ingenuo o para el que no tiene la fe, no encuentra el obstáculo.
Continuamos con la lectura. Quedan también abolidas las genuflexiones, de las que solo quedan 3 por parte del sacerdote y 1 por parte del pueblo en el momento de la consagración, y está sometida a muchas excepciones. Las abluciones de los dedos sobre el cáliz, la preservación de los mismos dedos de cualquier contacto profano después de la consagración. Pero fíjense que si la presencia real se pone en tela de juego, si la presencia real en cada una de las partes, claro, es comprensible que uno entregue la comunión en la mano, que uno no se purifique los dedos. ¿Por qué? Porque en todo caso, Cristo, ¿dónde está? Cristo está en la parte más importante. Cristo está simbolizado en aquella hostia que nos recuerda la hostia de la última cena, pero es más bien una presencia real, espiritual, y no una presencia real, sustancial. Entonces, si yo no creo en la presencia sustancial, es muy comprensible que las partículas que me quedan en la mano, después las soplo, la pongo la mano en el bolsillo, agarro un carilín, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en verdad ahí no está, está en el grueso. Bueno, eso es no creer en la transustanciación. Eso es materia de herejía. Y sin embargo, es lo que pasa hoy en la nueva misa. No está exigido las abluciones de los dedos sobre el cáliz. Padre, pero sin embargo hay un padre que lo hace fantástico. Pero una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que está mandado. Y en la mayoría no lo hacen. Y si lo hiciese, ¿qué pasa con la comunión en la mano? ¿Qué pasa con las partículas que se vuelan? ¿Está o no Cristo? Los protestantes dicen, no. Ah, ¿no quieren la presencia real? Sí. Y entonces, real, espiritual, pero no real, sustancial. Esa persona que está en el documento es mi madre. Es realmente mi madre. Realmente es, no es mi abuela, es mi madre. Ahí están las facciones, pero está, de algún modo, espiritual. Pero no está metida dentro del documento. Esa es la gran diferencia. Ellos te hablan de presencia real y uno cree, ajá, hablamos de lo mismo. No, porque hay una especie que distingue sustancial o espiritual. La purificación de los vasos sagrados, que no se manda a hacer necesariamente de inmediato después de la asunción del cáliz, ni tampoco sobre el corporal. La palia, con la que se protegía la preciosísima sangre de Cristo en el cáliz, el dorado de los vasos sagrados, la consagración del altar móvil, la piedra sagrada y las reliquias en el altar móvil, e incluso sobre la mesa cada vez que se celebra se realiza en lugares no sacros. Y aquí está. Explíquenme qué sentido tiene y qué mal gusto si yo voy a una cena y lo hago arriba de las cenizas de un ser querido, o de los huesos de la reducción del Tata. ¿Y dónde los pusieron los huesos? Y acá abajo de la mesa. Ajá. Bueno, evidentemente que es de mal gusto. Si vamos a comer, vamos a una mesa. Si vamos a un sacrificio, vamos a un altar. Y un altar es muy compatible y connatural que hayan vestigios de ese sacrificio, que hayan reliquias, que hayan huesos. Son dos mundos. Uno es una cena, el otro es el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy no se prescribe más las reliquias. Y cuando hay un pobre cura, como me ha pasado, un pobre cura que quiere aprender a rezar la misa tridentina, que se anima a rezar la misa tridentina, que aguanta el chubasco de toda la presión de sus pares y del obispo, se encuentra con que, ¿y dónde consigo un corporal griego o una piedra ara? Si no está prescripto más, y ya no existen porque hasta las han rota a más de una piedra ara.
Todo un tema. Los manteles en el altar, de los cuales ahora se prescribe uno, antes tres. Tres por la Trinidad. No hace falta cenar con tres manteles. Pero si se trata del sacrificio de Cristo y hay una simbología por la Santísima Trinidad, es comprensible que hayan tres. La acción de gracias que debía hacerse de rodillas y la que se sustituye una torpe acción de gracias del sacerdote y de los fieles sentados. Añádase que la comunión se recibe irreverentemente por los fieles de pie. Y acá el cardenal no hablaba en la mano. Si está Dios, es normal que uno se arrodille, ¿no? Finalmente, las santas prescripciones antiguas para el caso de la hostia consagrada caída en tierra, que se reduce mezquinamente a solo esto: tómese reverentemente la hostia. A ver, ¿cómo que está mal? Se está hablando con un adverbio. Tómese, y el adverbio que le pone el modo. ¿Cómo debo tomar? Con reverencia. Sí, muy lindo. Pero yo puedo tomar con reverencia y descuidar si quedaron las partículas. ¿O solamente importa el centro, lo más grande? Eso sale de Roma. Y es una barbaridad. Padre, pero hay un sacerdote que cuando se cae la hostia, yo lo he visto, trae todo y hace el ritual como siempre. Fantástico, bendito sea Dios que tenga el sentido y la fe. Pero no importa lo que hace ese, sino que importa lo que pide la ley. ¿Y qué pide la ley? Tómese la hostia reverentemente. Y las partículas, nada se dice. Qué curioso. No se prescribe que los dedos estén juntos. No se prescribe nada sobre las partículas. Todas estas cosas juntas, con su repetición, manifiestan y confirman injuriosamente la implícita negación de la fe en el augustísimo dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, entonces marcamos las 12 pruebas de cómo se ha debilitado la creencia, la fe en la presencia real. Vamos a ver la función del altar en la nueva misa. ¿Cómo se lo define? El altar casi siempre es llamado mesa. El altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística. Pero se prescribe que el altar esté separado de las paredes para que así cualquiera pueda girar alrededor de la mesa y que la misa se celebre de cara al pueblo. Con mayor insistencia se determina que el altar debe convertirse en el centro de la asamblea de los fieles, de manera tal que su atención se dirige espontáneamente hacia el altar. Pero considerados a la vez los números 262 y 276, parece excluirse que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía pueda conservarse sobre este altar. Y si nos queda alguna duda de que si la letra de la ley en verdad contemplaba que el sagrario estuviese, miremos todas las iglesias que nos rodean. Están todas sin el Santísimo. Y el Santísimo voló a la capilla del Santísimo. ¿Y por qué? Porque ahora se ha logrado dividir la piedad personal de la piedad eucarística. Antes era una cosa única. Se separa. Ya Pío XII condenaba que se quiera separar el altar del Santísimo, del tabernáculo, así como querer separar, ¿no es cierto?, al sacerdote de su sacerdocio. Curioso, queda el altar, queda la mesa sola, para que se pueda caminar en el entorno. Y si yo tengo que rezar la misa de cara al pueblo, lógicamente que el sagrario es un obstáculo, porque me tapa la visión.
De ahí surge una irreparable división. Por una parte estará la mística presencia del sumo y eterno sacerdote en el presbítero celebrante, y por la otra parte estará la presencia real sacramental del mismo Cristo en persona. En la antigua misa estaba manifiesta una sola presencia de Cristo a la vez. Ponemos entonces ahí en el cuadro: la función del altar o mesa del Señor es el centro de toda la liturgia eucarística, separado del muro para poder dar la vuelta a su alrededor y que la celebración pueda hacerse cara al pueblo. Parece excluirse que el Santísimo Sacramento pueda guardarse en el altar mayor. Es oponer la piedad litúrgica a la piedad privada, altar contra altar. Así lo dicen los cardenales, como vamos a escuchar. En la nueva misa, entonces, se nos invita a conservar el Santísimo Sacramento en otro lugar apartado, donde se alimente la devoción privada de los fieles, como si la hostia no fuese sino una simple reliquia, de manera que ya no sea más el tabernáculo el que atraiga los ojos y la fe de los fieles que ingresan en la iglesia, sino una mesa tosca y sin adorno. He aquí nuevamente cómo la piedad privada se opone a la piedad litúrgica, se erige el altar contra el altar. No tiene pelos en la lengua, ¿eh? También la tan frecuente recomendación de distribuir la comunión solo de las especies consagradas en la misa. Más aún, que se consagre un pan de grandes dimensiones, de modo que el sacerdote pueda dividir su pan con al menos alguna parte de los fieles, confirma y acrecienta la indiferencia anímica y como el desprecio hacia el tabernáculo, como también hacia toda la piedad eucarística fuera de la misa. Y aquí una nueva injuria a la fe en la presencia real de Cristo mientras perduran las especies eucarísticas consagradas. Más de una vez hemos visto estas fotos de estos sacerdotes que han consagrado con una masa que parece de una pizza, por el tamaño, por la dimensión, hasta tostada. Claro, la unión, y vuelan, claro, vuelan y volasean, porque de esa manera todos los que vamos a comulgar están todos unidos a Cristo en esta única hostia. Es muy lindo. Es como decir en las concelebraciones que pululan por todas partes. De esa manera se manifiesta la unión estrecha del clero con su obispo. No está el obispo, bueno, no importa, la unión estrecha de todos los curas de vacaciones en un mismo altar. Sí, muy lindo, es bellísimo escuchar, qué linda caridad. Después salen y se agarran piquete de ojos, piña, pero no importa, pongamos que son muy amigos. Pero ¿cuántas misas hay? ¿Cuántos eran los curas? ¿10? Ajá, ¿cuántas misas hubieron? ¿10 o una? Hubo una misa. Es más importante que se junten y que formen una misa y no crecen las 10 misas. Pero ¿qué es lo que ayuda más a la iglesia? Así son, por desgracia. Muchos confundidos, evidentemente. Pero los que generaron esta reforma, no eran los pobrecitos que no sabían, que no conocían y que estaban de muy buena fe. Fórmulas consecratorias. La antigua fórmula de la consagración era clara y propiamente sacramental, pero no meramente narrativa. Mientras que las 3 consideraciones siguientes parecen demostrar que en el Novus Ordo se insinúa lo contrario. Lo que vamos a ver ahora es esto. Cuando el sacerdote va a consagrar, hace una pausa, porque no está recordando lo que hizo Cristo en la última cena, de tal manera que entonces Cristo tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, y después agarró el cáliz y dijo, no está contando, no está narrando, no está relatando, no está recordando lo que hizo, sino que para, y en primera persona, porque esto es mi cuerpo. Se marca que hay una acción de un sujeto